chela, ¿no? Por primera vez en la vida tenemos filmación. Y esta es una chela urbana. Algunos de ustedes ya han estado en chelas urbanas. Por aquí han estado en una chela urbana en Cambridge, igual que Américo. Pero también han estado en chelas urbanas aquí en Lima. Hemos hecho en Cusco, en Paraguay, en Venezuela, en varias ciudades, en Chile, en Trujillo, en Lima, por supuesto. Y bueno, nada, primero agradecerles por estar aquí. Ya la primera parte del objetivo de las chelas urbanas se cumplió, que es que conversen, se conozcan, se conecten. Hemos abierto un chat de WhatsApp para este encuentro y vamos a sumar a ese mismo chat la gente que va a venir el lunes 19, que vamos a hacer otro encuentro similar para quienes no han podido venir. Y bueno, lo primero, además, quiero agradecer a Barra Botánica, tan lindo espacio. Nos están alimentando, ofreciéndonos chelas y más. Y además las plantas preciosas. Todas estas plantas maravillosas también están a la venta, así que ya saben, para que puedan venir cuando quieran y disfruten de la riquísima comida y la buena onda. A ver, voy a contar un par de cositas más administrativas primero y luego entrar a algunas temáticas. Estamos como siempre estamos como en un momento crítico en la ciudad. Cada vez que convocamos una chela urbana o una actividad, siempre está pasando algo que nos está moviendo, que nos está convocando, que nos está preocupando, que nos está molestando, ¿no? Y siempre hay estas crisis. Claro, a veces parecen mayores porque se hacen de manera más conjunta o porque las agresiones urbanas son incluso más grandes o diferentes. Pero creo que finalmente lo importante en ese sentido es mantener esas conexiones y esta unidad. Y a partir de no solamente estos encuentros, sino de muchos otros espacios, han habido un montón de oportunidades donde personas se conocen y pasan cosas, ¿no? Y pasan cosas que permiten salvar la avenida Salaberry, como ocurrió hace unos años, o que permiten cuestionar a un alcalde en relación al uso de recursos públicos hace otras tantas gestiones, ¿no? O que nos permiten, a través de acciones legales y vecinales, salvar parques, ¿no? Pero también tenemos historias tristes de parques que no se salvan, viaductos mal diseñados que sí se construyen o bypasses que ocurren. Y creo que en esas historias de éxitos y de fracasos y de pérdidas, finalmente lo que importa es que tenemos que seguir estando conectados, tenemos que seguir haciendo acción colectiva y poder colectivo. Entonces, en el chat que hemos puesto, Flavia, que está por aquí, les ha alcanzado un pequeñísimo formulario para aquellos que quieran llenarlos. Nosotros estamos hace mucho tiempo hablando de un proyecto que se llama Nodal, Nodos Urbanos de América Latina, desde el cual ocurren las chelas urbanas. Vamos más de 60 ediciones de chelas urbanas como estas, a veces con 15 personas, a veces con 70. O sea, han variado y hemos hablado de todo, desde la peatonalización del centro histórico de Lima hasta los espacios públicos en Caracas bajo un contexto de dictadura, hasta salud urbana y la pandemia. Y bueno, hicimos muchas virtuales también y ahora también se vienen todo un grupo de chelas virtuales. Pero básicamente estamos tratando de diseñar un proceso y un programa desde Nodal Beta, se va a llamar, porque es una primera iteración, en el que podamos acompañar a vecinos y vecinas como ustedes en sus distintos desafíos urbanos de la mejor manera. Porque hasta ahorita lo que podemos hacer nosotros, lo que puede hacer Flavia con el equipo de Urbanismo Ciudadano, nuestro equipo que finalmente es pequeñito, es ayudar y acompañar de manera individual a varios, y lo hemos hecho con varios de ustedes, pero hasta donde alcanza nuestro tiempo, hasta donde alcanza nuestra energía. Los chicos del Callao, que todavía no han llegado, no sé si entraron por ahí, saben que, por ejemplo, cuando yo estuve en tratamiento médico no pude ayudarlos más de lo que pude hacer en relación a la vía de Santa Rosa, ¿no? Y claro, Eduardo sabe cómo Flavia pudo lograr ir a hacerles un reporte por el Parque Pleiades, que finalmente logró desentrañar y asegurar fondos. O Jeffrey sabe cómo hemos podido ayudar a partir de los procesos que ellos llevaron y que enfrentaron a que puedan ganar algunos premios, algunos fondos, algunas cosas. Pero no podemos hacerlo con todos de la misma manera. Y para mí eso es muy doloroso, porque eso implica que hay gente a la que no le podemos contestar, hay gente a la que le decimos que no, hay gente a la que no le podemos leer los 50 expedientes que nos mandan y procesarlos para saber entender de qué trata y ver cómo ayudar.
Y por eso estamos intentando crear este modelo de nodal, que es una forma en la que podemos ayudarnos colaborativamente. Se trata de urbanismo colaborativo. Y va a seguir manteniendo espacios como chelas urbanas y tal, pero vamos a tratar de generar otros tantos. Y para aquellos que ya tienen experiencia haciendo cosas, les vamos a pedir que también den. Así como nosotros hemos podido dar o pueden ustedes lograr cosas, luego cuando le toque a alguien más, pues puedan conversar, ¿no?, con Andrés, y Andrés les pueda de repente dar una mentoría en temas legales de 1 hora, chiquitita, ¿no? Y de repente Jeffrey pueda convencer y dar una charla sobre por qué la bicicleta es importante y tenemos que tener calles seguras, ¿no? Y empezar a compartir desde cada quien su expertise y desde cada quien su espacio. Entonces estamos diseñando un modelo en el que vamos a tratar de hacer que además sea un modelo sostenible, también económicamente, para poder soportar un equipo que funcione involucrando a diferentes personas. Pero eso viene después, no viene ahora. Ahorita simplemente estamos continuando con este tipo de espacios. Durante el año vamos a tener al menos una chela urbana virtual a partir de febrero, y aparte las que van a ser presenciales tanto con mi equipo como con aliados y con amigos, tanto aquí como en otras ciudades en las que estaremos viajando. Pero bueno, ahora nos convoca un poco lo mismo, esa preocupación porque nuestra ciudad, nuestro barrio, sufre algún tipo de amenaza. Puede ser de construcciones de viaductos, puede ser de ciclovías inseguras, puede ser de ciclovías que desaparecen, que están de moda, parques que se destruyen. Y la pregunta que nos hacemos es cómo construimos hacia adelante y cómo mantenemos y mejoramos calidad de vida. Y calidad de vida urbana que represente además un entorno en el que podamos, pues, ser felices, ¿no? En el que podamos caminar tranquilos, sin miedo a que nos asalten, pero sin miedo a que nos atropellen, sin miedo a que estemos respirando aire dañino y todo esto, ¿no? Entonces, le quiero dar un ratito la palabra a Flavia para que un poco desde Ocupa tu Calle, desde Urbanismo Ciudadano, comparta algunas ideas. Regreso yo y luego abrimos el micro para intercambiar información. Genial, gracias. Bueno, voy a poner voz de taller un ratito. Ya, ahora sí, proyectando. Bueno, nada, muy feliz de estar en una chela urbana más. Hace tiempo que no hacíamos esto acá en Lima, entonces es genial que podamos a compartir estos espacios. Veo muchas caras conocidas y me alegra estar en estos espacios de defensa ciudadana. Desde Ocupa tu Calle, como menciona Mariana, para nosotros también es bastante frustrante la cantidad de pedidos o solicitudes que a veces llegan a nosotras, y contestamos lo que podemos, ¿no? Y generalmente hemos desarrollado guías, en nuestra web siempre hay disponible manuales de mediciones, de cómo hacer un diagnóstico, etcétera, para personas como nosotras, que a veces somos de a pie, pero también algunos que no somos especialistas, ¿no? Y un poco el espacio por donde empezamos nosotros a hacer este cambio o incidencia empieza por aprovechar absolutamente cada espacio de conexión que tenemos con ciudadanos, ¿no? ¿A esto qué me refiero, no? En los procesos nosotros tenemos una metodología muy transversal. Siempre tratamos de que los ciudadanos estén en toda parte de un proyecto, ¿no? Ya sea cual sea, desde el seleccionar el lugar hasta después cuando ya nos vamos, pero no nos vamos y nos seguimos ahí haciendo incidencia, y tratando de que eso se sostenga en el tiempo. Y el primer paso para nosotros siempre es educar, siempre es llegar, ¿no?, a hacer este proceso de pedagogía, de enseñar a veces por qué verdaderamente es importante los espacios públicos, que quizás mucho de aquí ya lo sabemos, y les invito como un primer paso a llevar como una bandera esa herramienta pedagógica a cada espacio, a la señora de la bodega, a cada reunión que tengas, a cada espacio de trabajo, etcétera, porque es muy importante primero comenzar a instaurar un hábito que nosotros creo que hemos perdido un poco, que es el hábito de habitar generalmente la ciudad, ¿no? Habitar los espacios públicos, ¿no? Eso es como una línea base, ¿no? Otra herramienta que nos ha funcionado mucho es de aprovechar los conflictos. Mariana sabe que me encantan los conflictos, los adoro. Si no hay conflictos, para mí siento que no estamos creciendo, y estoy seguro que les pasa en sus vidas personales, ¿no? O sea, si no hay conflicto con mi mamá, con mi papá, luego yo no aprendo necesariamente qué está pasando y que hay que superar una brecha, ¿no? Entonces a nosotras lo vemos igualito en los procesos urbanos, ¿no? Es más, cuando todo sale bien siempre decimos, ¿dónde está el vecino chinchoso? ¿Dónde está? ¿Por qué no ha venido a
a decirme qué está pasando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos que a través de las diferencias, ¿no? Justamente continuar derribando mitos, miedos. Generalmente este tipo de proyectos se anclan mucho en los miedos de las personas para sostener banderas que a veces son técnicamente, ¿no? Como el tema de los viaductos o como vamos a un parque, etcétera, insostenibles, ¿no? Entonces, a ayudarse a bajar esos miedos, a retener un poco las diferencias, ¿no? Me parece también una herramienta bastante interesante, ¿no? Y quizás una por tercera, y después ya abro un poco ahí la conversación, es el de acercarse y conocer. ¿Cuántos de nosotros sabemos quién es el presidente de nuestra junta vecinal? ¿Quién sabe? Y acá somos bastante urbanos, un montón, ¿no? Somos un montón. Y no sabemos a veces quién es el presidente de nuestra junta, ¿no? A ver, y quizá la pregunta es, ¿quiénes conocen a ese presidente antes de que aparezca un conflicto? Antes de que me molestara algo, ¿no? Ahí es diferente, ¿no? Claro. Eduardo, que era además presidente. ¿Cuándo conociste a este presidente o a este miembro de la junta? En el marco de un conflicto. Algo me molestó, ¿no? Los niños estaban gritando afuera y yo quiero que se callen, entonces voy y... ¿no? Es un poco eso. Entonces, comenzar desde lo chiquito, ¿no? Desde en mi barrio, qué está funcionando, qué no está funcionando. Puedo proponer algo primero, probarlo a la escala local, en mi cuadra, ¿no? Y después ir un poco hacia más, ¿no? Hacia más escala, ¿no? Creo que sí. Se construye a día de hoy. Y ahí entender también que la idea de ser ciudadano activo no es solamente cuando tenemos que pelearnos con el alcalde o con la alcaldesa, ¿no? O sea, ser ciudadano activo no es solamente en la pelea o en el conflicto, es en general siempre. Es estar involucrados y saber en qué momento construimos esos lazos y esos vínculos entre nuestros vecinos, que a veces quizás en el medio de la pandemia dijimos, lo estamos logrando, porque nos hemos empezado a conectar, ¿no? con este vecino, con este otro, pero que no se sostuvo necesariamente, ¿no? Entonces, yo creo que el ejemplo del Parque Pleiades, que más bien la convocatoria inicial fue justamente por algo positivo, recuperar un parque, generar una transformación y tal, ¿no? Y claro, cuando llegado el conflicto ya había un territorio ahí, ¿no? Una masa crítica con la que empezar. Claro, luego se disparó la convocatoria, la gente, había más interés. Claro, luego cuando finalmente ya se da el parque por perdido, también se diluye ese interés, porque claro, es frustrante y es muy cansado y es doloroso, ¿no? Sentir que uno lleva la carta y no avanza, que contacta a alguien y no le escuchan, que el alcalde o el funcionario los tontea, ¿no? Entonces, parte de eso también es una de las cosas que queremos intentar mejorar. Queremos reducir la brecha entre la necesidad y el resultado y la solución, pero también queremos reducir el nivel, el costo energético, el costo de la energía y tiempo que ser un ciudadano activo genera. Y para eso estamos diseñando y desarrollando una serie de estrategias y herramientas y tecnología para poder poner eso al servicio de las personas que quieran hacer esto y de más gente. Ahora, dicho esto, les hablaba de esta idea de nodal, hablamos de urbanismo colaborativo, pero también hablamos de una nueva generación urbana. Cuando yo digo eso, alguien una vez me dijo, oye, parece nombre de un grupo de cumbia, ¿no? Y me pareció fantástico, vamos a tener nuestra banda, la nueva generación urbana. Pero también mucha gente dice, para los chicos jóvenes. Y sí, para la gente joven es importante, pero yo no hablo de generación solamente en el sentido de juventud. Hablamos en el sentido de cómo involucrarnos, no importa en qué edad estemos, no importa la profesión. Usualmente el mundo del urbanismo, de la arquitectura, era de arquitectos. Pero nuestro equipo cuando empezó no había ningún arquitecto, ¿no? Entonces yo no soy arquitecta, yo soy abogada, nuestro equipo inicialmente eran comunicadores, economistas, sociólogos, y poco a poco ya entraron los arquitectas que venían con un cambio de chip, debo decir, ¿no? Y creo que esa apertura a que la ciudad se entienda desde esa diversidad de disciplinas es muy rica, porque justamente la ciudad es eso, es una mezcla de todo. Pero bueno, estamos ahora ciertamente en un contexto de defensa ciudadana, así que yo quiero, como suelen ser las chelas urbanas, invitar a quien quiera compartir, quien quiera. Entonces, pero como somos muchas cosas, yo creo que podemos compartir en modo quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro problema o preocupación, pero además cuál es nuestra propuesta, qué cosa estamos invitando que la gente haga, ¿no? Entonces, de repente ya puedo decir, yo soy Mariana, soy de Lima, quiero lograr una nueva generación urbana y quiero que ustedes se sumen y me ayuden a lograrlo conjuntamente,
¿no? O, ¿no? De repente, cuando nos conversamos con Américo se especializa en temas de quechua, y hablamos, bueno, Lima tiene la población mayor de quechuahablantes, ¿no? Del país, del mundo, bueno, obvio, del mundo. Entonces queremos, ¿por qué no podemos tener, por ejemplo, señalización en el metro de Lima y Callao también en quechua y está en inglés? Pero ¿por qué no también en quechua? ¿Qué tal si hacemos alguna guerrilla urbana en ese sentido? Y esa idea se nos quedó en el candelero, pero de pronto es algo que se puede hacer, y esa es una acción pequeñita, y de repente es tocarle la puerta, no sé, a Latu, y decirles, oigan, podemos también traducir al quechua algunas de las frases, ¿no? Adelante. Y mientras tanto, por favor, también, mientras vamos conversando, no tenemos que hablar todos, no nos da el tiempo, pero igual en el camino podemos regresar también a grupos, podemos seguir pidiendo las ricas cervezas, las ricas kombuchas, son deliciosas, las amo, o bueno, lo que quieran comer. Así que empezamos con, ¿quién quiere levantar la mano? ¿Quién se anima? Por allá. Muy bien, bienvenido. Pasa. Un recién llegado. Bueno, ya estaba ahí, pero Yo estaba aquí, pues ya no estaba... Buenas noches, ¿qué tal? ¿Ya me presento? Sí, claro. Buenas noches, yo soy René Rodríguez, presidente del Frente de Defensa de Balconcillo. Creo que se deben enterado que, sí, justo ahí están mis amigas de María Teresa, Isabel, ¿cómo están? Me vengo justo desde el centro de Lima. Ahí vamos a pasar unos videitos, me quedé sin batería nada más. Hemos logrado grabar algunos minutos en Plaza de Armas, defendiendo el no al viaducto de las Américas. También logramos hacer algunas tomas en la Plaza San Martín. Así por si acaso, si quieren ir a hacer 5 minutos, planéenlo y lo pueden, y lo logran, ¿eh? Y lo logran. Bueno, nosotros estamos defendiendo ya desde el 2016 este proyecto que fue promovido por Castañeda. Es un viaducto que nace en la Vía Expresa, a la altura del Puente México, y que en forma curva, como el viaducto del Derby, pretende ingresar a la Avenida Las Américas copando 2 cuadras, las 2 primeras, ¿no? Y bueno, eso implica, además de tener esa mole de cemento enfrente de las casas a menos de 10 metros, perder el arbolado de 2 cuadras completas. Nosotros tenemos cerca el viaducto de Manco Cápac y el de Iquitos. Sabemos lo que es el viaducto por debajo. No lo tenemos clarísimo, que es un urinario, botadero de basura, fumones, inseguridad. Y bueno, fuera el tema ambiental que implica tener un viaducto tan cerca a los hogares, y creo que lo que muchos ciudadanos estamos sufriendo, esta imposición de las distintas instituciones, ¿no? Porque vienen y te dicen, bueno, acá está la obra, te informamos, y tú, bueno, simplemente escuchas, ¿no? Y nada más. Nosotros descubrimos, porque esta es una historia muy curiosa y no sé si alguien podrá darme respuesta, porque esto es una de mis grandes interrogantes. El proyecto empezó en EMAPE con la gestión de Castañeda. En el 2020, que es la gestión de Muñoz, lo toma Invermet. Invermet hace un estudio nuevamente y comprueba que no había justificación técnica para el viaducto, que no le encontraba razón a que tenga un solo sentido, no le encontraba razón porque no soluciona el problema de las avenidas Canadá y México, que son las principales, ¿no? Y que el conteo vehicular que se hizo en una zona distinta de donde partía el viaducto. Entonces le decían, no hay razón. Y adicional a eso encontraron que sí había oposición social de los vecinos, cosa que en el perfil técnico no decía. Pero luego llega esta gestión de López de Aliaga y en el 2023 se hace otro perfil y otra vez lo hace EMAPE. Y yo me sigo preguntando qué pasa en EMAPE, que está aprobando y dándole viabilidad a proyectos que no tienen justificación técnica. Nos preguntamos dónde está Contraloría, dónde están las instituciones que tienen que fiscalizar eso. Y esto ha sido ya lo más grave, es que el proyecto del 2023 es el mismo, idéntico que el del 2018. Es decir, todas las consideraciones técnicas que se hicieron se han pasado por alto y se ha presentado lo mismo. Hemos presentado la denuncia a Contraloría y nada. Entonces estamos nosotros en pie de lucha por este viaducto, hemos presentado un recurso de amparo también, y adicional a eso la Municipalidad de La Victoria, que tiene como alcalde al señor Cano, que es del partido de López de Aliaga, ha abandonado el área verde de esa zona. Hoy en día nosotros hemos hecho desde el mes de octubre 2 rifas profundos
Y el Frente de Defensa ha generado los ingresos para comprar cerca de 500 plantas. Nosotros hemos pagado jardinero, nosotros estamos sembrando las plantas, hemos usado llantas de macetas, están muy bonitas, que estamos buscando gente que quiera pintar las llantas, por cierto, si algún artista quiere ahí, tiene de sobra espacio, nos comunicamos, estamos llamando gente también porque nos faltan manos porque son 4 cuadras que queremos recuperar y nos abandona y simplemente pasa a regar una vez al mes. Nosotros los vecinos estamos poniendo el agua de nuestras casas y así estamos luchando contra este viaducto que se nos quiere imponer. Muchas gracias. Gracias. Como diríamos, figurita repetida, ¿no? O sea, es como el mismo modus operandi, el mismo modelo. Yo quiero acá hacer una aclaración importante. La infraestructura es necesaria y es importante que nuestras ciudades sigan desarrollando y sigan generando infraestructura que sea apropiada. Y para hacer infraestructura apropiada se requiere buen diseño vial, buen diseño urbano, ¿no? Que permita que la propuesta de infraestructura que se va a generar sea lo más apropiada para efectos de la solución que se quiere generar o del problema, pero que también mitigue lo más posible los efectos negativos y que aquellos efectos negativos que potencialmente puedan haber pues sean conversados, sean dialogados, ¿no? Y no claramente que ocurran estas cosas que se van imponiendo con errores y con problemas como ya hemos visto que han ocurrido. Pero bueno, ¿quién más quiere venir? Va a tener que venir para acá para que sea más fácil comunicarse. ¿Alguien más quiere contar algo? ¿Sumarse? Ok. Isabel. Ven por aquí, Isabel. Pasa. ¿Tú vas a hablar? Sí. Ah, ya. Fabiola también habla, entonces. Tú primero, Fabi. Hola, ¿qué tal? Fabiola Espinosa. Bueno, yo he trabajado bastante tiempo en el sector público y también en el BIT, entonces conozco, digamos, cómo funciona desde adentro todo el sistema de infraestructura, ¿no? Ahora estoy en el sector privado, pero como ciudadana también con ganas que no se pierdan esos espacios públicos. Desde el sector público ahora promoviendo infraestructura que igual se conecte con los espacios públicos y ahora estoy con el grupo de vecinos apoyando a que no se pierda el Estadio Bonilla, ¿no? Porque si bien es una concesión, que quieren hacer una concesión, bueno, es lamentable, bueno, si es una concesión, Miraflores lo puede mantener el Estadio Bonilla, pero ya lo han destruido, se tiene que invertir y hacer una concesión, pero eso no es lo más terrible es que quieren cambiar el uso, ¿no? Ya que no sea un espacio público, un espacio deportivo, sino que sea como un lugar de concierto, un club, una arena y bueno, no hay tantos espacios públicos en la ciudad, se está densificando y no podemos perder uno tan grande frente al mar, ¿no? Entonces, bueno, si alguien está dispuesto a apoyar, recién está empezando, hay bastantes temas legales, hay un regidor que nos está apoyando y bueno, la mayoría son mayores, ¿no? Los que están en ese grupo. Renato, sí. Gracias. Así que bueno. Isabel, vente. Solamente para que sepan, una técnica muy usada en general para generar ese tipo de cosas es abandonar los espacios para que se deterioren lo suficiente para que cuando se proponga una solución, esta solución venga con mejor aceptación, ¿no? Entonces es muy típico que se deje de regar, es muy típico que se elimine un uso, es muy típico que esas cosas ocurran así, ¿no? Y de nuevo, lo mismo, no necesariamente tiene que ser malo de repente un acuerdo entre el público y el privado para generar un espacio mejor, pero ese espacio mejor se ha discutido, se ha conversado. Esa es la pregunta que nos hacemos. Isabel. A ver. Tengo una voz bastante alta. No, pero mejor, pero eso es para nuestro registro. Ok, hola. Mariana, primero agradecerte un montón porque nos das la oportunidad. A ver, nosotros estamos en un problema desde septiembre. Nos enteramos por mera casualidad. Somos 4 amigas que, como dice Mariana, nunca habíamos ido al municipio más que a pagar los impuestos. Y de pronto una se entera que van a hacer un viaducto en la puerta de su casa. Y ya estaba la licitación. Entonces empezamos a averiguar, esto fue en septiembre, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Mandamos cartas. Empezamos así, ¿no? Enviando cartas a una serie de instituciones, a averiguar por qué. Y todo el mundo, la verdad, empezamos con eso. Va a depreciarse nuestra propiedad, vamos a ver un puente ahí. Y de pronto descubrimos que no era así, era realmente una situación de urbanismo, de la ciudad, no solo nosotros, descubrimos
una serie de cosas y personas que nos ampliaron la visión. Empezamos mandando cartas y luego se formaron otros grupos. Lamentablemente en nuestro distrito, en San Isidro, hay un problema también de enfrentamiento político, lo que impide que los vecinos nos unamos contra el proyecto, porque la idea es unirse contra el proyecto independiente de tu filiación política. Pero al final se han armado varios grupos muy interesantes, cada uno con un objetivo. Y finalmente, ¿qué hemos logrado? Hasta ahora, la atención gracias a una vecina, nosotros recién nos enteramos de todos los métodos que existen, pero una vecina dijo, yo voy a poner un letrero inmenso. En ese momento habíamos hecho un QR con un Google Forms y puso el QR. Fue el punto, creo, de quiebre, que empezó a aparecer la prensa, a tocarle la puerta, y de pronto eran las entrevistas. Nosotros, cero, ¿y quién aparece? Y tenemos acá a Mate, que la deben conocer, salió en todos los canales, porque era la única que se atrevió a presentarse, y claro, era... Encima le entrevistaron 1 hora y le cortaron un pedacito, el pedacito más horroroso, que fue el meme de la semana. Pero no importa, tenemos otra vecina. Son las cosas graciosas que uno no sabía. Era un canal nos dijo, ustedes si declaran a otro canal no vamos a salir su reportaje del domingo. Y entonces el otro grupo, éramos 2 grupos, nos dijeron así, las dirigentes vecinales, ¿no? Nos dijeron, no declaren a ningún canal. Y ya se había hecho declaraciones a otros canales. Y nosotros dijimos, ¿por qué? Nosotros estamos desde septiembre. No. Igual conseguimos gente y ahí tuve oportunidad de ir me fui a San Felipe, a un restaurante y pedí, ¿conocen algún dirigente de San Felipe? Me dieron un teléfono. En la noche Pablo Vega Centeno hizo un Zoom. Le explicamos, recién creo que se enteró del viaducto y entonces le rogué que estuviera en la entrevista del Canal 2 al día siguiente. Y lo hicimos. Otra vecina que no quería aparecer en televisión, problema del trabajo, hizo un papel y seguramente lo han visto en las entrevistas, se puso acá que decía no en las entrevistas, pero era porque no quería que su rostro salga. Pero lo hizo, o sea, la idea es que cumplió con lo que el periodista le exigía, que era un pequeño plantón. Y eso es la experiencia de que no importa, somos pocas, salen pocas en todos los canales, te peleas internamente con otros vecinos, pero al final que dio pie a que hablaran los profesionales. Y los profesionales empezaron a hablar, los arquitectos, una serie de profesionales a decir la barbaridad que era construir un viaducto en una zona urbanizada, con edificios de 15 pisos, se da un efecto de cañón urbano para la contaminación, y que la gente entendiese que no era solamente un problema que facilitaba al 15%, porque ¿a quién beneficia un viaducto en pleno Javier Prado? Al 15% que tiene auto, pero el resto no. ¿A quién beneficia también? A los que se van de largo, porque el que pasa por el viaducto no se va a quedar en San Isidro ni en Jesús María. Y entonces empezamos a entender que no solamente era un problema de que se deprecia mi propiedad, sino es un problema que contamina la ciudad, que afecta a la ciudad. Y entonces descubrimos en el Google Forms, por ejemplo, que nos dijeron, ¿por qué ustedes ponen solo los distritos afectados? O sea, yo vivo en otro distrito, paso por la Javier Prado, pero también me interesa que se mantenga como está. Y ampliamos y vemos que del porcentaje casi un 20% era gente de otros distritos que opinaban que ese viaducto no iba. Luego bloquearon el Google Forms, ya sabemos quiénes. Hicimos, ahora está uno en Change.org. ¿Y qué hemos hecho? Hemos mejorado, ahora decimos, vamos a compartir toda la información que tenemos, todos los documentos que hay. Tenemos un perfil, como veo que todos, perfil mal hecho, copiado, porque en una parte del perfil dice, por ejemplo, que es una zona no urbanizada, que es una zona con asentamientos humanos, en la Javier Prado, cuadra 17, ¿ok? Eso es lo que dice, que hay venta de autos, no sabemos dónde. Entonces, ¿qué han hecho? Copiar y pegar, ¿no? Y han pagado 400,000 por eso. Entonces, la cuestión es que alguien me dijo, ¿pero de qué te asombras? Todos los perfiles están así, mal hechos.
Es que no, ¿por qué me tengo que acostumbrar? ¿Por qué no puedo reclamar y objetar a los organismos que tengo derecho a que los perfiles estén bien hechos? Porque si el diagnóstico está mal hecho, entonces la solución está peor. Entonces hay que concientizarnos que tenemos derecho como ciudadanos a exigir que las cosas sean bien hechas. Nosotros actualmente lo que hacemos, seguimos con nuestras cartas investigando más y mandando, y hay otro grupo que ya entendió que tenemos que trabajar en conjunto como unidad para lograr este objetivo, incluyendo al municipio, ¿no? Como un aliado. Y entonces estamos en ese proceso, aprendiendo de ustedes también, recién empezando, porque tenemos un proyecto que ya está firmado, está en plena elaboración de expediente técnico, y el otro todavía no se firma el contrato, pero realmente estamos en la lucha empezando. Desconocemos hasta ahora, hemos aprendido mucho, pero queremos los videos y poner en redes y que la cosa esté caliente. Y ahora en esta reunión, te agradezco, Mariana, hemos sacado más ideas, así que vamos a enfrentarnos a la lucha. Sí, queremos hacer también, aparte que les voy a compartir el Change.org, porque queremos, creo, es una forma también de presionar a las autoridades. Vamos a hacer un plantón. Todavía están definiendo fecha porque queremos que sea por el aniversario de Lima, no para festejar, ¿no? Sino todo lo contrario, porque no es un festejo lo que están haciendo con Lima, pero todavía no se decide. Pero en todo caso, para el 24 o 25, acá hay varios amigos que nos han contactado, Gina del Callao, y hemos conocido gente estupenda, gente como René, como Gina del Callao, y hemos descubierto que saben mucho más que nosotros sobre sostenibilidad, sobre urbanismo, más organizados que los propios, que se supone tenemos una cantidad de arquitectos y profesionales en la zona, pero realmente ustedes nos llevan de encuentro en todo lo que significa que es ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que queremos hacer un plantón, pero no a nivel de que San Isidro no quiere el viaducto, sino que la ciudad de Lima no quiere esto, no quiere esta destrucción de la ciudad y de fracturar la ciudad. Entonces, lo vamos a poner pronto, pero tiene que ser, ¿no, René? En este mes y hacer este plantón. Bueno, gracias. Gracias, Isabel. Bueno, vemos justamente, ¿no?, cómo se va repitiendo quizás una reflexión importantísima es qué estrategias se tienen que usar desde la ciudadanía activa para lograr generación de cambio, ¿no? Entonces el tema de la prensa es un tema relevante, el tema legal, por supuesto, es un tema relevante, pero cómo articularse entre vecinos, cómo identificar mecanismos para negociar también, porque claro, hay gente que piensa diferente, pero como bien decía Isabel, hay que unirnos en una causa, ¿no? Y a partir de ahí también entender cómo el modelo de hacer ciudad que ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo y han habido ya también un montón de opciones de veces que se ha logrado detener proyectos dañinos, tiene que finalmente acabar, ¿no? Y bueno, para eso necesitamos además seguir expandiendo la voz y sumar más gente. Entonces ya no solamente, yo me acuerdo cuando recién empecé a trabajar en estas cosas, claro, mis amigos estaban hartos de que yo les hablara de la movilidad sostenible, la bicicleta y de los autos y tal, y como ya Mariana volvió a empezar. Pero bueno, unos años después todos ellos son también voceros en sus barrios, en sus vecinos, en sus familias, ¿no? Entonces, esa multiplicación es la que necesitamos. ¿Quién más quiere comentar algo? ¿Tenemos a alguien del anillo vial periférico? No sé si alcanzaron a venir. No, yo me puedo arrimar para... Ok. Venga, Eduardo. ¿Me pongo por acá? Sí. Perdón. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Mariana, por la invitación y a todos. Mi nombre es Eduardo Salmón, yo soy politólogo y también soy comunicador. En mi caso, yo aún soy presidente de una junta vecinal que tuvo la osadía de rescatar un parque en medio del derecho de vía, ¿no? Que de la hoy llamada o mal llamada Vía Expresa Sur, ¿no? Y fue de hecho, nos contactamos de una manera muy simpática porque no me respondiste mi correo sí, y a partir de eso fuimos amigos a partir de eso, ¿no? Porque tuvo una respuesta muy... Me amenazó porque no le contesté, o sea, claro, como les decía, no tenemos necesariamente la capacidad de contestar a todo el mundo, entonces él insistió, finalmente le escribió a la organización, te mandaron cualquier cosa porque no sé, y me llamó a decirme qué mal, y yo le dije, ok, sentémonos a conversar, quiero disculparme en persona. Pero claro, también decir, no tenemos las horas, el tiempo, la capacidad, la gente, ¿no?
para atender y cómo hacemos para lograr. Entonces, aparte también de esta experiencia es que nosotros hemos seguido pensando cómo hacemos para poder ayudar a todos quienes se comunican con nosotros, que son muchos, y no solamente de Lima, no solamente del Perú, de otros lados también. ¿Cómo hacemos para que eso fluya? Pero bueno, la amenaza a veces funciona. Y sí, Otra estrategia. se rescató este parque, bueno, a pesar que era derecho de vía por cosas importantes. Primero, porque se preguntó primero a quién era el administrado de esa área, la Municipalidad de Lima, ¿no? Y eso es algo que los medios no han resaltado mucho, porque hay dos informes técnicos, uno se logró de la Gerencia de Transporte y otro de Medio Ambiente, uno parcialmente favorable y el otro absolutamente favorable, incluso diciéndole Surco, recupera ese espacio, a pesar que sea derecho de vía, ¿no? Y ahí redescubrimos algo que relativamente recientemente se había aprobado, que es mi primer comentario que tenía que hacer, que es que los invito a leer la Ley de los Espacios Públicos, porque la reglamentación es hermosa y son solo 7 páginas, y creo que en el ánimo de ciudadanos que sean activos y que sepan sus derechos, pero cómo activarlos, en esas 7 páginas dice mucho, porque hay muchas cosas que la gente omite o presume, ¿no? Como este hecho que porque esté abandonado, ¿no? Digamos, esto justifica que haya otro tipo de proyecto o que no se toque hasta que sea un proyecto, y la misma ley te resuelve esos dilemas, por ejemplo, ¿no? O además la ley te dice como gravedad y como falta y delito administrativo, entonces, por lo menos, pero también desde otro plano, incluso hasta penal, el no tener expediente técnico, ¿no? Porque una de las cosas que me pasó interesante ya en la etapa de pérdida, ¿no? Porque primero fue de ganancia, de lograr el proyecto y de mostrarle que sí se puede a la ciudad, al país. Y de hecho, cuando nos destruyeron, estábamos compitiendo a nivel Iberoamérica. Justo cuando nos destruyeron, estábamos compitiendo a nivel Iberoamérica en estos premios, la Bienal, ¿no? La Bienal de urbanismo. Pero el punto es que en la Ley de los Espacios Públicos está todo sobre esto, ¿no? Y creo que todos deberían informarse sobre ello, porque algo interesante fue ver que hay sanciones por no tener expediente técnico y descubrir para qué sirve el expediente técnico, ¿no? Porque también con lo que decían y que pasan, lo mismo pasamos, ¿no? Nos pasan primero encima el proyecto y eso es ilegal, ¿no? Eso es absolutamente ilegal porque uno de los componentes del expediente técnico, ¿no? Aparte de la geometría, de lo netamente técnico, es el componente social, ¿no? Y que se debe consultar. Y muchos proyectos en el papel están como que a posteriori o que les han consultado a los vecinos cuando nadie ha sido consultado, ¿no? Entonces es interesante que lo revisen porque eso es absolutamente ilegal. Y lo segundo es que lo vean a nivel macro. Yo sé que muchos reaccionan cuando tienen justamente un problema con las autoridades, ¿no? En otra época, hace 10 años, por ejemplo, teníamos un TC garantista, ¿no? Y en ese sentido, un tribunal constitucional, teníamos una Contraloría funcionando, teníamos una FEMA en auge, ¿no? La FEMA es la Fiscalía en Medio Ambiente, por ejemplo, ¿no? Que pocos la conocen y que debería actuar incluso en muchos casos, ¿no? Y hoy en día, pues, las municipalidades, veo, incluso el otro día vi en Barranco también, quitan los árboles como si nada, ¿no? Y hasta han adquirido modalidades, que es los parten en pedacitos, ¿no? O primero simplemente los talan y dicen, uy, no, ese árbol ya estaba dañado, sorry, ¿no? Entonces, como no hay evidencia o no hay nadie que tenga la evidencia que los contraponga, sigan avanzando y te quitan el árbol por cualquier cosa, ¿no? Cuando eso es un delito, incluso está en el Código Penal, ¿no? Digamos, matar un árbol sin derecho. Entonces, los invito a que también en ese sentido no solo revisen la Ley de Espacios Públicos, sino que vean esto a nivel macro, porque creo que en estas elecciones se juega algo muy serio. Si no empezamos a contravenir toda esta oleada que se ha venido de captura de instituciones, no vamos a poder pelear en ningún ámbito. Porque justamente no tenemos, por ejemplo, un tribunal constitucional que garantice esto. O sea, todos los viaductos, el tema también de la Vía Expresa Sur y demás, yo creo que se ganarían muy fácilmente en un tribunal constitucional. Porque si ponen en balanza los derechos está claro todo lo que se ha violado, ¿no? Pero en esta situación es claro que estamos no solo en un país, sino en un mundo sin ley prácticamente, ¿no? No, claro, ya ni siquiera hay voz. A mí el papel de la Defensoría siempre me ha parecido limitado, pero importante, porque es una voz dentro del Estado que le llama la atención al Estado, ¿no? Pero no hay ninguna de esas instituciones. Entonces, yo creo que reflexionen en qué actores van a estar promoviendo o se van a comprar el pleito por estos temas urbanos y también por la defensa de los derechos básicos.
a mí me parece muy importante, porque si no empezamos a, digamos, a revertir esta situación, me parece que los escenarios van a ser poco favorables en todos los casos, ¿no? Porque no tenemos garantía de nada. O sea, vamos a perder tiempo, dinero y agotarnos en en un ministerio público que está tomado, en una defensoría que no existe, ¿no? Y en un tribunal constitucional que no es garante de nada, ¿no? Y de hecho hay antecedentes más bien, como el Parque Castilla, por ejemplo, casos positivos, en donde el tribunal optó a favor, y en estos casos ya no tenemos esta acción. Y han avanzado, ¿no? El caso de la vía expresa sur a mí me parece una locura, ¿no? Porque es violar el derecho a la propiedad pública, ¿no? Han normalizado. Violar el derecho a los espacios públicos y violar la ley de los espacios públicos, ¿no? Han hecho algo que a mí me saca el cuadro y hasta ahora cómo no ha llamado la atención, y entre los urbanistas y debería llamar más. Han usado la ley de los espacios públicos como argumento, digamos, con una interpretación auténtica, como si fuera una ley pro vías, como si fuera una ley para autopistas, ¿no? Como que si la autopista es el espacio público que se debe priorizar. Y no es así, es un absurdo, ¿no? Entonces yo lo llamo a esas dos reflexiones. Chequeen y revisen que les puede servir a todos para su día a día la ley de los espacios públicos. Y dos, en estas elecciones yo creo que se juega todo, ¿no? La poca posibilidad de revertir lo que tenemos, así que nada, chequeen eso. Gracias. Gracias, Eduardo. Mientras alguien más va queriendo decir, solamente un aviso, digamos, para justamente promover esto. Hemos creado un chat. En el chat, ahí Flavia ya había mandado un form que lo pueden llenar después. Pero si alguien no está, sobre todo quienes han llegado recién, compártanse, entre los que están ahí ya lo tienen, así que pueden ahí leerse el QR o sumarse. Y además en ese chat podemos aprovechar, por favor, para todos estos recursos, sea la ley de espacio público, sea el dato de la FEMA, sea información complementaria, sea el punto change que están. Podemos empezar a llenar de información como colectiva para luego poder justamente usarla en la medida que funcione. Pero bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Venga. El alcalde de la bici. Bien. Hola, qué gusto estar aquí en este espacio y he compartido con muchos la defensa, pero como no están mis compañeros de la vía separadora industrial, que es un bosque que se va a talar por viaductos, más de 7.000 árboles que corren en peligro, estaba muy involucrado en esta defensa porque es un ecosistema vivo que representa servicios ecosistémicos para un distrito como Ate, donde no existen espacios verdes, ¿no? Y eso es como un tema que nos interpola mucho. Hicimos una bicicletía que reunió más de 500 ciclistas, que vino desde el Callao, con Gina, pasó por Lince y llegó hasta Ate, y esa fue una forma de llamar la atención también. Pero claro, hay iniciativas como Change que permiten conectar con personas y expandir el mensaje, ¿no? Así que cuenten conmigo para más alianzas y más proyectos que puedan surgir. Así que gracias. Bueno, yo creo que hacemos una última intervención y luego ya volvemos a la conversación más, no sé, ¿alguien quiere? Dale. Lince. Un caso de éxito. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Luis Enrique Pérez, del colectivo Defiende el Parque Castilla. Pero también estoy en varias iniciativas o así, que quizá colaborando en varias donde ustedes han estado. El INSE pasó al 2016, nos prohibieron por ordenanza la recreación, la reunión y la manifestación, y logramos hacer como vecinos del distrito, ¿no? Nos organizamos un colectivo y a base de mucho empuje hicimos retroceder primero a los vecinos que apoyaban evitar que la gente use el parque, porque hay vecinos que son así, ¿no? Dicen, no, que no lo usen, que no vengan los K-pop, que no se besen, que no bailen, que los niños no jueguen, que no hagan ruido, no se ponen en ese plan. Pero le decimos, oye, pero hasta que te pase a ti, ahí vamos a ver cuándo te ocurra. Entonces le empezó a ocurrir a los mismos vecinos, y ahí recién ya se dieron cuenta de la situación, que era una ordenanza que, aparte discriminatoria, era una ordenanza restrictiva y que también pretendía justificarse políticamente, ¿no? Y lo que sí logramos es luego ir al Tribunal Constitucional y ganar el proceso en el Tribunal Constitucional en el 2020, con el primer fallo, digamos, de uso del espacio público en el TC. Y coincido que el TC está tomado, sería imposible tener un fallo de esta forma. Incluso nosotros presionamos mucho
porque lo hizo Blume, la ponencia le hizo Blume, ya sé, todo el mundo conoce a Blume ahora, que es horrible. Antes no eras tan así, ¿ya? Ahora es horrible, pero incluso luego hablé con Eloy Espinosa, hablé con María Elena Ledesma, le digo, oye, ¿cómo fue eso? La verdad que él hizo una primera ponencia que nosotros la rechazamos, tuvo que rehacer su ponencia y recién ahí la aprobamos, porque su ponencia era incluso en contra y lograron voltearla. Cosa que también hay que estar en todas, como hormiguitas, en todos los espacios. Y luego ocurrió algo más, ¿no? Yo fui candidato a la alcaldía de Lince. Quedé quinto, pero la idea no era ganar, porque sabía que era muy difícil ganar, era bien misio. Éramos súper misios. Y logramos incidir en algunas cosas, ¿no? Queríamos ampliación de veredas, creación de nueva área verde, estacionamientos rotativos y en paralelo para ganar espacio de estacionamiento y ampliar la vereda y justamente multiplicar la área verde. Y luego, después de eso, hicimos mucha incidencia en este tipo de cosas. Ganó una gestión que es la actual, que no es es de Renovación Popular, ¿no? Obviamente. Y luego recibimos la llamada de la ganadora, dije, oye, queremos conversar de tus propuestas. Hablamos como colectivo con ella y dijo, ok, me gusta, vamos a ampliar, vamos a hacer algunas. Y la cosa es que se vienen haciendo algunas cosas que nosotros pedimos. Y a veces es importante esa incidencia política, a veces no para ganar políticamente, sino para ganar vecinalmente y colectivamente, ¿no? Hacer, meter en la idea de la gente de que se pueden hacer mejor las cosas e incluso en el gestor público. Cosa que logramos y ahora estamos viendo la posibilidad de hacer una supermanzana en el distrito, que ya está aprobado el perfil. Lo malo que Lima no le empuja mucho, ¿no? Pero se está avanzando. Hemos ganado varias veces el presupuesto participativo y ahora podemos decir que un área privatizada en el Parque Castilla de juegos privados es ahora un espacio de juegos inclusivos para niños con discapacidad, que no teníamos y que en Lima no hay. Entonces eso también se puede lograr. Si participamos en los presupuestos participativos, hacemos la luchita con nuestros técnicos, los técnicos que tenemos en el colectivo o algunas otras vecinos más, creo que podemos ganar ese tipo de proyectos y lograr algunas mejoras. Esos son unos casos de éxito, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero Lince es un laboratorio de nosotros. El laboratorio al final Castilla es el distrito de Lince y también queremos justamente seguir haciendo cosas con Lima, cómo vamos y con todos. Buenísimo, gracias. Bueno, hemos visto casos no exitosos, casos exitosos, ¿no? En el camino, estrategias, mecanismos distintos. Creo que quizá aquí, creo que hay como dos grandes mensajes, ¿no? Uno, que la acción colectiva es poderosa y esa acción colectiva en beneficio de la ciudad, en beneficio del territorio, es justamente aquella que necesitamos para que las ciudades se mantengan lugares vivibles, se mantengan lugares sanos, lugares que podamos hacerlos nuestros, ¿no? Y que pues, podamos ser felices en ellos, ¿no? Sin riesgos, sin miedos. Pero lo otro es también el tema de la estrategia, ¿no? Y yo creo que es bien importante entender cómo la estrategia no va solamente de cómo se comunica o cómo nos conectamos y cómo nos construimos y generamos confianza y que nos conocemos, sino también cómo la estrategia está en sumarnos ahí donde somos distintos, ¿no? Y sumarnos ahí donde tenemos diferencias. Y eso significa que Luis Enrique, como ejemplo, podría haber dicho, bueno, no, ya, pues perdí, no me importa, no le doy la espalda a esta nueva municipalidad, a esta nueva autoridad y no hago nada más. Pero claro, se pierde toda la oportunidad de dejar y avanzar, ¿no? Entonces, esos espacios son importantes. Eso no significa que también hay que ir con fuerza y hay que ir, por supuesto, a generar un contexto en el que haya presión, ¿no? Obviamente una presión no violenta, una presión firme, ¿no? Y obviamente una presión legal, ¿no? Y también yo hablo mucho de desobediencia urbana y justamente una lógica de desobediencia urbana que nos muestre y que nos indique el camino para generar transformaciones, sobre todo de aquellas normas, instituciones, estructuras, autoridades, conceptos que nos hacen daño, ¿no? Porque claro, cuando una norma está mal hecha, no está ahí para cumplirla, está ahí para cambiarla, ¿no? Y en ese camino pasan cosas y eso implica que gente se involucre en política, se involucren en la junta, se conecten con los vecinos, participen de actividades y sobre todo que diseminen, que
expandan, que hagan justamente esto que estamos hablando mucho, este urbanismo colaborativo. Pero bueno, volvemos a la parte de chelas urbanas y de networking, así que por favor fluyan y sigan conectándose. Acuérdense que tenemos el chat, quienes no estén ingresen, ahí vamos a mandar un form, hemos mandado un form, pero luego lo volveremos a mandar y luego les tendremos más noticias. El lunes 19 tenemos otra edición aquí, pasen en la voz a quienes no estuvieron para que puedan venir, si quieren repetir pues también son bienvenidos. Así que nada, y vamos a seguir, tendremos chelas urbanas una al mes virtual en adelante y bueno, luego también haremos otras presenciales conmigo, con el equipo y bueno, con muchos de ustedes. Queremos aprovechar de su inteligencia colectiva para poder ayudar a los demás también. Así que nada, gracias. Ay, tenemos que tomarnos una foto. Importantísimo, sí, aplausos. Yeah. Y una foto.